silencio te invade, tú, mujer u hombre moderno. Producciones Siglo presenta Espacio Cultural de la Asociación Uruguaya de Escritores. Lo nuestro es arte. De esta época ruidosa, bulliciosa, no te asustes. Estamos al aire en FM Ciudadela, 88.7 del dial, en Esto es Arte. Mi nombre es Daniel Fernández Corsch y junto a la periodista Nisa Todaro los acompañaremos en los próximos 60 minutos, conversando sobre distintos artistas, tanto nacionales como del extranjero. En la cabina de control y soporte técnico están presentes Esther Ferreira y Roberto Lagarde. Esto es Arte es un programa que representa a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE. Nuestra página web es audeuruguay.weebly.com. Aquellos que quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer escribiendo al correo electrónico asociacionuruguayaescritores@gmail.com. En el programa de hoy tendremos el homenaje en esta oportunidad a Clarice Lispector. También tendremos los cumple literarios, Voces en nuestro tiempo, que presenta Nisa Todaro, Aventurera de la historia, que conduce la señora Isabel Sotelo, y también tendremos noticias de los distintos espectáculos que de forma remota hoy se están divulgando en otras partes del país. Voy a pasar a los anuncios que tenemos para hoy. Comenzaré hablándoles de un tema importante relacionado con la medicina biológica esencial. Y la protagonista de este tema es la doctora Rosana Guerra Goyen. La medicina biológica esencial es aquella que trata las causas de las diferentes enfermedades que se presentan a diario. Está basada en una fuerte evidencia científica, donde la doctora Guerra participa activamente, sin dejar de lado lo que cada paciente tiene para expresar, y se lo trata como un todo biológico, psicológico y social. Hoy le hablaremos de una patología que nos interesa a todos, y es el problema de nuestras arterias. Frecuentemente las personas diabéticas e hipertensas tienen sus arterias tapadas por placas de colesterol. Esto ocasiona dolor al caminar, úlceras en las piernas, infartos, entre otras cosas. Con la medicina biológica esencial se puede curar en tan solo 2 meses este serio problema, utilizando medicaciones sin efectos secundarios negativos. ¿Qué les parece eso? Antes que finalice el programa, le prometemos pasar un testimonio sobre este tema. Pero por más información pueden comunicarse por WhatsApp con la doctora Guerra al 092-148-125. Repito el número, 092-148-125. Ahora voy a pasar a otro tema también interesante, que es un llamado para obras teatrales, y es en la ciudad de Nueva York. Las obras tendrán que estar escritas en español o inglés. Es para el programa Cimientos 2021, un programa que consiste en 10 encuentros semanales con 10 autores seleccionados para perfeccionar las obras. Pero por más información entren a nuestra página web, que se encuentran las bases para participar de este interesante proyecto. Ahora tenemos un curso Técnicas Esenciales de Poesía por Rafael Courtoisí. Lo ve a la hora que desee porque recibe la clase grabada en su pantalla. Es sin fronteras, o sea que es para cualquier lugar del mundo. Las inscripciones son por WhatsApp al 091-808-861. Repito el número, 091-808-861, o por mail a rcurt@vera.com
Bueno, hasta ahí voy con los anuncios que teníamos previstos para el día de hoy. Como habíamos hablado, el homenaje de hoy es para Clarice Lispector. Conversaremos, sí, sobre una escritora contemporánea a quien no le gustaba que la entrevistaran. Ella fue una artista de una escritura más bien hermética, mística, que describió en sus cuentos y novelas paisajes, yo diría que abstractos, utilizando palabras figurativas, utilizó un lenguaje misterioso y recurrió a la metáfora para expresar lo que quería manifestar. Clarice Lispector alguna vez dijo: escribo como si fuese a salvar la vida de alguien, probablemente mi propia vida. Clarice comenzó escribiendo literatura infantil en su segunda oportunidad de vida, y ahora lo voy a aclarar por qué digo esto, lo de segunda oportunidad. Tuvo su espacio o su columna literaria en un órgano de prensa brasileño que fue muy bien recibido por el público. Y ella también disfrutó ese periodo durante el cual por 6 años sus lectores le enviaban cartas a la redacción en una demostración de apoyo y afecto. Una época en la que no existían los correos electrónicos ni los mensajes por WhatsApp, que hoy nos acercan mucho a quienes seguimos. Como hiciera yo ayer con un programa amigo a quien les mandé también mis comentarios en vivo mientras los escuchaba. Programa del Sodre, Par de Reinas, para ser exacto. Creo que hoy somos muy privilegiados en esta cercanía que podemos llegar a tener como artistas. O sea, con artistas me refiero, ¿no? O sea, o conductores de distintos programas. En fin, dijera una amiga mía. Continuamos con Clarice Lispector, que así, a través de las cartas, como mencionaba recién, cultivó un acercamiento con sus lectores, donde se conversaban de asuntos cotidianos, de la amistad, de la familia, de los recuerdos de infancia. Una de esas cartas, que pongo como ejemplo de los mensajes que recibía, una joven le había escrito: gracias por haberme enseñado a amar. Y Clarice le respondió: gracias también en nombre de la adolescente que fui y que quería ser útil a la gente, a Brasil, a la humanidad. Quizá lo que más se recuerde de Clarice Lispector sean sus últimos 10 años de vida, porque parece que la vida se ensañó con ella. En el caso que uno la ponga en esa órbita donde todos creemos que las cosas nos pasan sin que a veces tengamos una responsabilidad directa, pero creo que en resumidas cuentas todo nos pasa por algo. En 1966, Clarice Lispector, a los 46 años, había tomado pastillas para dormir y cuando éstas le hicieron efecto, aún tenía un cigarrillo encendido. Y el incendio la despertó a las 3 de la mañana en su apartamento de Río de Janeiro. Como pudo y con gran dificultad, por el efecto de los sedantes, el intenso humo, el fuego y también obviamente la desesperación con la que se despertó, ella intentó salvar sus manuscritos, libros y anotaciones personales. Y así fue que sufrió de grandes quemaduras y permaneció como 3 meses internada, donde le realizaron muchísimos injertos de piel y posteriormente fisioterapia para recuperar la movilidad de sus manos. Cuentan que una de las manos había quedado
Bueno, he visto fotos, ¿no? Ustedes las pueden buscar en internet, fotos de Clarice, y aparecen fotos. No necesariamente tiene que jugar con las manos, ¿no? Pero aparecen fotos de ese periodo con las manos que son como una garra negra horrible, ¿no? Con los dedos torcidos y con profundas cicatrices. Allí es el comienzo de esa segunda oportunidad que les decía al comienzo, que la vida le tenía reservada desde una perspectiva que ella no esperaba. Clarice Lispector había nacido el 10 de diciembre de 1920 en Ucrania, en la ciudad de Chekelnik. Unos años más tarde, la niña Clarice y sus padres, junto a sus pequeños hermanos, viajan a Rumania y luego a Brasil y se establecen en Recife, en Pernambuco. Estando en la escuela, se destacó en la escritura por ser muy diferente a la de los demás niños, ya que mientras sus compañeros narraban, ella abordaba los temas desde las sensaciones. A los 14 años, con su padre y una hermana, se mudan a Río de Janeiro, donde se toma ella muy en serio el tema de la escritura, estudiando por su cuenta a distintos autores brasileños y a otros extranjeros. Logra publicar en algunas revistas locales y periódicos, pero a los 21 años ella logra que le publiquen Cerca del Corazón Salvaje, y recibe un premio a la mejor novela de 1943. Conoce en ese entonces a Mauri Guargel Valente y contrae matrimonio. Es un diplomático que durante muchos años está casada y viaja por el mundo, dejando también atrás a su familia, a sus amigos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el conflicto la encuentra en Nápoles, donde auxiliaba a los heridos, a los soldados brasileños heridos en el hospital de Nápoles. Nace allí su hijo Paulo durante su estancia en Europa, y más tarde nace el segundo hijo, Pedro. Mientras ella retoma contacto con distintos medios de prensa para los que escribe bajo seudónimo, como Teresa Cuadros. Más tarde se divorcia y vuelve a Brasil, donde continúa publicando libros y escribiendo para el periódico. Entonces es allí que publica un libro de relatos, Lazos de Familia, y una novela, La manzana en la oscuridad. Se convierte en una obra teatral, La manzana en la oscuridad. Su última novela fue La hora de la estrella, y Clarice Lispector fallece en Río de Janeiro siendo muy joven. Tenía 56 años debido al cáncer, y donde ella fallece en la mañana, donde poco antes, caminando por el pasillo del hotel, le grita a una enfermera que había por allí, que la estaba buscando. Ella Clarice le dice a la enfermera: se muere mi personaje. Yo me quedé pensando en esta frase o en esta situación mientras les contaba, y me hizo una trampa el subconsciente, porque es una visión terrible, ¿no? Ella le dice a la enfermera: se muere mi personaje. Una escritora que había dicho que no escribía para agradarle a nadie. Y también dijo: nací para amar a los demás, nací para escribir y para cuidar a mis hijos. Amar a los demás es tan vasto que también incluye amarme a mí misma, con lo que sobra. Una artista, una escritora realmente muy, muy profunda, muy visceral también.
Me estaba acordando también de otra frase que dice algo así como que la palabra tiene su terrible límite. Más allá de ese límite está el caos orgánico. Y después del final de la palabra empieza el gran alarido eterno. Increíble, ¿eh? La profundidad, el mensaje de Clarice Lispector. Bueno, hasta aquí esta primera parte. Luego continúa Nisa analizando su obra literaria. Vamos al primer corte y lo hacemos con una canción muy conocida, Alfonsina y el mar, en esta oportunidad interpretada por Vale Acevedo. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, y un sendero solo de penas horas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la estás llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. 5 sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame nodriza que duerma en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la estás llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Clarice Lispector fue una de las más importantes escritoras del siglo XX
por ese lenguaje poético y esa personalidad tan misteriosa que poseía. Ella decía que no escribía para agradar a nadie y lo repitió en varias oportunidades, más aún cuando le reprochaban que no comprendían lo que quería decir en sus obras. Pero eso jamás le importó, nunca le importó el que dirán. Clarice tuvo esa habilidad de dejar en nuestro interior, grabado por tiempo indeterminado, cada libro que leímos hasta su última página. Ahora les voy a hablar de algunas de sus obras. Por ejemplo, La manzana en la oscuridad, que fue publicada en 1961, fue su cuarta novela. Es también la crónica de la reparación de un yo que se encontraba destruido. Está enmarcada en un verano brasileño sofocante. Martín, el protagonista, está seguro de haber asesinado a su esposa y el miedo de haber cometido el crimen lo hace huir hacia el desierto más árido de Brasil, donde solo podrá ser escuchado por las piedras. Aunque luego pasará por otros estadios, como plantas, vacas, hasta llegar a tener contacto con los habitantes de una hacienda y especialmente con dos mujeres, Victoria y Ermelinda. Dos mujeres que son temerosas, una por la vida y otra por la muerte. Una novela que tiene un profundo contenido psicológico y humano. Esta es realmente una obra fundamental dentro de los trabajos de Clarice Lispector, porque demuestra mediante ejemplos el mundo literario de la mujer y gracias a eso cambia el sentido de la literatura brasileña. Otro libro es La hora de la estrella, novela que fue publicada un poco antes de la muerte de la autora. Aquí Clarice le puso el punto final a su trayectoria, que alcanzó la cima de la literatura brasileña. Una historia con una breve visión de la vacía rutina tanto de pensamientos como de afectos, de una joven llamada Macabea, que era delgada e insignificante, originaria del noreste de Brasil, que se muda a Río de Janeiro con el deseo, como el deseo que tenemos todos, de encontrar la felicidad. Pero a la vez esa felicidad resulta ser muy escurridiza. Otros temas que trata en esta novela es la desigualdad social, también ese sueño por encontrar una mejor vida y por último la tendencia discriminatoria realizada por la sociedad patriarcal. En La hora de la estrella aparece toda la fuerza de la personalidad de Clarice, su estilo, su característica forma de transformar las palabras en imágenes enérgicas y simples, y las une aquí para formar una difícil y seria estructura. Otra novela es La lámpara. Esta es la segunda novela de Lispector, que fue publicada en 1946. Es una obra fascinante. La trama se centra en el probable incesto entre los hermanos Virginia y Daniel. En esta narración, quien más sufre es ella y cae en una oscura y honda soledad. La mirada de Virginia no pide permiso y entra en los rincones del yo, clave que poseemos los adultos para ocultar. Así como la lámpara, la luz de esta novela enceguece y a la vez ilumina el relato de una manera decisiva la narración de esta autora. El desenlace de la obra es sorprendente y rápido, pero todos llegamos a la conclusión que era el único final posible. La sensibilidad de Clarice no tenía límites. Creaba sus obras en base a colores y sensaciones, y lo podemos ver en Virginia, porque es tan liviana y abstracta que parece transparente y nunca logramos verla de frente. Es como que si siempre se escapase. No es una novela para quien busca emoción, aventuras o entretenimiento. Es todo lo contrario. Es la vida de una persona como Virginia, que tiene una vida unida por retazos, que ha sufrido maltrato,
criada por una madre que es por momentos cruel e indiferente, y un padre tonto, y a la vez un hermano agresivo. Un relato totalmente psicológico y colmado de metáforas, que es oscura y compleja. Pero la recompensa la obtenemos al final, cuando logramos entrar en esa telaraña de la autora, y ahí uno se siente envuelto por esa magia infinita, y cuando llegamos a eso, es realmente maravilloso. Otra obra de Clarice es La ciudad sitiada, 1948. En esta novela se encuentra una de las protagonistas más destacadas entre los libros de Clarice Lispector, que es Lucrecia Neves, una mujer entusiasta, valiente y rebelde que vive en una constante transformación y siempre se encuentra en busca de lograr lo inalcanzable, que se siente asfixiada por la ciudad y sus habitantes. La ineludible modernización de la ciudad le ayuda a la metafórica transformación de la mujer. Un libro catalogado como pesado y hermético, pero es todo lo contrario. Marca el punto de cambios, donde comunica que sus próximos trabajos tendrán una extraordinaria libertad creativa. La obra de Clarice Lispector es una insistente reflexión sobre el lenguaje, los límites de la palabra y la atracción por el silencio. No crea palabras nuevas. Todo lo contrario, ensortija hasta el límite las ya existentes. 85 fueron las historias que escribió esta autora y siempre trajo a la memoria en primer lugar a la propia escritora, o sea, a ella misma. Desde los 19 años, cuando publicó su primera historia, hasta la última que fue encontrada después de su muerte, hay una vida de experimentación a través de diferentes estilos y de práctica, que realmente no todos los entienden. Bueno, hasta aquí voy con el personaje que elegimos con Daniel para traerles hoy. Y ahora vamos al segundo corte de este programa de Esto es Arte, y lo hacemos con una canción muy conocida también que se llama Me gustas mucho, de Intoxicados, que la interpreta Vale Acevedo. Y volverte a enjuagar, es que me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, nene, me gustas mucho. ¿Será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo disimular, de veras.
es tanto que no puedo disimular. Oh, yeah, baby. Bien, estamos ahora en los cumple literarios. Un 26 de julio de 1875 nace Antonio Machado, el poeta sevillano, autor de Soledades, Campos de Castilla, Galerías y otros poemas. Un modernista y simbolista, Antonio Machado. También le celebramos el cumpleaños y recordamos que un 9 de julio de 1764 nace en la segunda mitad del siglo XVII Anne Ward, quien fuera conocida como Anne Radcliffe, su seudónimo, autora londinense que fue pionera en lo que hoy se conoce como novela gótica de terror, escritora que influenció en autores como Lord Byron, Dickens y Poe. Anne Ward es la autora de Los misterios de Udolfo, libro que Nisa solía leer en su adolescencia y con el que, claro, después tenía ciertas pesadillas. ¿Verdad, Nisa? Se ríe, dice que sí, es verdad. También celebramos el cumple literario de Ernest Hemingway, que nació un 21 de julio de 1899. Un escritor norteamericano, autor de la célebre novela El viejo y el mar, obra por la que le otorgaron el Pulitzer y un año después el Premio Nobel de Literatura. Creo que no mencioné el nacimiento de Antonio Machado, Nisa, ¿no? Bueno, lo digo por las dudas. Antonio Machado nació un 26 de julio de 1875. Voces en nuestro tiempo. Se me hizo imposible elegir 3 frases dentro de las tantas que tiene Clarice Lispector. Pero bueno, escuchen estas. Escribo porque me resulta un placer que no puedo traducir. No soy pretenciosa. Escribo para mí, para sentir mi alma hablando y cantando, a veces llorando. Es de La Pasión según G.H., su libro publicado en 1964. La otra dice así: comprende la vida porque no es suficientemente inteligente para no comprender. Esta frase es de Cerca del corazón salvaje, de su libro publicado en 1943. Y tengo otra frase también de La Pasión según G.H., como ya les dije, de 1964, que dice así: escribo sin la esperanza de cambiar nada, no cambiar nada, porque en el fondo no estamos tratando de cambiar las cosas, estamos queriendo florecer. Ahora vamos a pasar a las voces de nuestros escritores. Comenzaremos con un relato que nos envió María García Marichal. Ustedes ya la conocen, es una asidua colaboradora de este segmento. El trabajo que recibimos de María se titula Preservación. ¿Vamos a escucharlo? Preservación. El aire de febrero es caliente en el monte. Se mantiene quieto bajo las ramas de los coronillas y anida entre las hojas. Ellos escuchan el canto de una calandria y el vuelo de una torcaz por encima del dosel que guarda el calor en la penumbra. Los sorprende un susurro en las enredaderas. Una culebra se escabulle junto a sus pies cuando la vibración de los pasos en el suelo la asusta. El miedo irracional los detiene, se ríen y continúan en busca del agua que campanillea más allá de la mata apretada. Han registrado cada especie vegetal y animal que encontraron desde que al amanecer iniciaron la exploración. Les pesan las mochilas y el sudor les corre por la espalda. Están cansados de caminar en la espesura. Necesitan el río para refrescarse y dejar que la atmósfera se eternice por encima de sus cabezas después del encierro sofocante.
No hablan, quizá porque prefieren vivir integrados a los rumores del monte mientras escuchan, observan, anotan en las planillas blandas de humedad. Un gesto de ella los clava al suelo. Él se queda atrás conteniendo la respiración. Miran adelante. Aparece como si un hálito de magia la creara en ese instante y se posa sobre un clavel del aire. Un hilo de sol incide en sus amplias alas que se abren y se cierran en un tiempo distinto al que ellos viven y respiran. No se altera, tan solo está allí, inmensa, delicada, fuerte, embelleciendo la flor aérea y las hojas del ñandubay como una joya. La han buscado durante días, han perdido las esperanzas, han vuelto a ilusionarse y cada jornada han recomenzado. Se mantienen muy quietos ante la manifestación de la vida en su expresión más perfecta. La mariposa de alas blancas que se creía extinta está allí, suspendida, desplazando con la suavidad del movimiento el aire del monte. No saben cuánto tiempo ha pasado. Pudieron ser segundos o siglos. Cuando el magnífico ejemplar se eleva para seguir el viaje, los roza con el borde de sus alas de seda. Sin decir nada, solo dejan que el milagro emergido de algún espacio escondido busque los canales de su perpetuidad. Ellos son los testigos privilegiados de la preservación. Gracias, María, por este excelente relato. Ahora vamos a continuar con Alejandro García, figura presente de este bloque. Sus poesías nos llegan al alma y hoy vuelve a hablarnos del amor. Vamos a escuchar a Alejandro. Cuando llama la naturaleza y el corazón queda expuesto, se manifiesta con gestos palpitantes de belleza. Cuando la pasión se expresa por vivir esas locuras, que en delirantes frescuras se manifiestan cual llamas, y te queman y te aman con delirantes frescuras. Y vivimos la locura de amar así, sin razón, ya que manda el corazón, que no sabe de cordura, pero es experto en locuras cuando lo llama el amor. No nos detienen los vientos ni las distantes fronteras, no conocemos de esperas ni siquiera de lamentos, tan solo amar los momentos, que no saben de fronteras. Gracias, Alejandro, por este trabajo que nos enviaste. Nunca mejor expresado. El corazón es experto en locuras cuando lo llama el amor. Ahora vamos a escuchar a la última voz, la de Graciela Yenta. Nos trajo también una poesía que nos va a hacer estremecer. ¿Vamos a escucharla? Esta mujer de piel que ya no es luna, de manos ásperas y rostro con estrías, esta mujer con ojos de distancia y recodos del cuerpo en lejanía, esta mujer que soy, tan simple y mansa, esta mujer que soy, aún es vida. Y la sangre es un grito a borbotones reclamando las horas redimidas, el tiempo de las viñas que rebosen las mieles de la fruta concebida. Y los huesos cansados aún imploran por un tiempo de rosas sin herida, por una libertad que lance al vuelo la flecha del amor que aún respira. Y las manos gastadas aún son fuente donde emanan las mieles de la vida, y el vientre que fue tierra aún reclama el caliente sitial de su semilla. Y aún puedo gritar por mis hermanos, y aún puedo gritar por la justicia, por la paz y el trabajo de los hombres, por el hambre que tengo de sonrisas. Y aún puedo clamar por el milagro de una América sola y redimida, por no ver a más niños hurgadores, ni más madres gimiendo de rodillas. Y aún puedo lanzar mi voz al viento para alcanzar mi orilla y otra orilla, y reclamar el tiempo en que se borren las fronteras del odio y la mentira. Y aún puedo gritar porque los sueños se hagan pan en las bocas reprimidas, y porque viva siempre la esperanza en aquellos que llevan llagas vivas. Esta mujer de piel que ya no es luna, de manos ásperas y rostro con estrías, esta mujer con ojos de distancia y recodos del cuerpo en lejanía, esta mujer que soy, tan simple y mansa,
Esta mujer que soy aún es vida. Como lo prometido es deuda, ahora les vamos a pasar un testimonio sobre la medicina biológica esencial. Escuchemos la corta entrevista realizada a Patricia. Tenía placas de ateroma que le habían, a través de un estudio le habían diagnosticado que tenía eso en las carótidas. Y una vez finalizado el tratamiento, que fue durante 2 meses, ese 40% que tenía de placas, a los 2 meses le volvieron a hacer el mismo estudio y ya aparecía sin ateromas, o sea, durante 2 meses le estuvo administrando diferente medicación, y además de esa medicación que eran polvos que había que diluir en líquido, en agua. Sí. También tenía que hacer una dieta bastante estricta. ¿Recomendaría el tratamiento que está hoy por hoy realizando la doctora Guerra? Sí, totalmente, porque bueno, lo comprobé, ¿no? En ese corto periodo, fueron 2 meses de tratamiento que hizo y realmente fue muy efectivo. Bueno, amigos, llegamos al último bloque del programa, Aventurera de la Historia. Todos esos personajes y castillos, esas historias tan interesantes y tan bien contadas por Jezabel Sotelo, que nos hace viajar en el tiempo. Escuchemos ahora a nuestra corresponsal en Francia. ¿Qué nos trajo para hoy? Hola, buenas tardes Nisa, buenas tardes Daniel, buenas tardes a todos los amigos de Uruguay, a todos los radio oyentes. En un encuentro más de Aventura de la Historia, hoy les presento otro capítulo más de los castillos. Es una historia fascinante. Realmente me involucra, me ha involucrado muchísimo, no solo el poder visitarlos, sino también el poder investigar, el poder recorrer, y me gusta de alguna forma que me acompañen, porque cada vez que cuento una historia, realmente eh, revivo, revivo ese pasaje por ese castillo, o por esas paredes, o por esos patios, o por esas chimeneas, o por esos, o por esas escaleras interminables maravillosas, estéticamente maravillosas. Y decirles que la Touraine francesa, que es el lugar donde nos encontramos, en el Valle del Loira, en el Valle de la Loire, como dicen los franceses, nunca le fue indiferente a la monarquía francesa. Fue muy importante, porque el levantar los castillos, el levantar estas construcciones, si en un principio, entre el siglo XI, XII y XIII, fueron verdaderamente defensas, o sea, fueron construcciones militares defensivas, y concretamente a veces no de extranjeros, sino de las propias dinastías que entraban a reacomodarse dentro del suelo francés y que tenían enfrentamientos muy duros. Por ejemplo, entre el siglo XII y XIII vamos a ver las casas enfrentadas Blois-Champagne y la de los Plantagenets, por ejemplo. Los Plantagenets, que recordemos que tienen un pie importantísimo y ha dado muchos reyes en Inglaterra, una dinastía de origen francesa, y que sin embargo nunca pudo cortar sus lazos con Francia. Nunca. Es así que el rey Enrique II, esposo de Leonor de Aquitania, nada más y nada menos que los padres de Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra, murieron aquí. El rey Enrique II muere en Chinon, del cual no podía desprenderse de ese vínculo con la Touraine y sobre todo con Francia. Y así estos castillos, durante todo el año 1360, entre Jean Le Bon y el Anjou,
todos entran a realmente a ver guerras entre dinastías, guerras entre casas de familia, entre casas de noble familia. Y así fue como empezó la historia. Después dijimos en otras oportunidades que estos castillos van a irse transformando porque si definitivamente eran inhóspitos para la casa habitación entre el siglo XV y XVI, van a solventar o van de alguna forma definitivamente tomar un destino final que dijimos que es la casa habitación y se va a hacer mucho más hincapié en la decoración, mucho más hincapié en la construcción y sobre todo en las influencias extranjeras. No por eso los castillos en la Touraine pierden sus características tradicionales, pero son tan abiertos a la arquitectura extranjera y en este caso las influencias italianas que hemos hablado muchísimo de parte de quienes venían estas influencias y sobre todo por el gran trabajo que hace este rey renacentista que es Francisco I y donde decimos que toda la Touraine va a tener un primer renacimiento y un primer renacimiento con influencias italianas y por lo tanto todos estos castillos que tenían un estilo gótico, podremos decir, desde flamígero a un estilo gótico más clásico, van a transformarse y tomar características renacentistas. Hay algo que me parece fascinante en los castillos, que muchas veces cuando vamos recorriendo encontramos emblemas iniciales. Están aún presentes los emblemas de los reyes y de las reinas. En particular, Francisco I tiene un emblema muy, muy interesante, que es la salamandra. La salamandra está en las paredes de Amboise, está en las paredes de Chambord, en Blois. En donde pasó el rey Francisco encontramos el emblema de la salamandra, símbolo del calor y del fuego, tal vez asociado a una arista del poder. Esto es lo que de alguna forma quería representar Francisco al servirse de ese emblema, su emblema, la salamandra y la F de Francisco. Y así, por ejemplo, la reina Anne de Bretaña, por ejemplo, cuando es primera esposa o la única esposa que tuvo Carlos VIII, del cual ella va a quedar viuda, dijimos que se había accidentado dentro de las paredes del castillo de Amboise, después va a ser la esposa de Luis XII. El emblema de esta reina es el armiño, delicado, blanco, hermoso, fascinante, muy femenino, un emblema extremadamente femenino asociado a la pureza, a la calma, a la paz. Y así tenemos, por ejemplo, muchos otros emblemas y muchos vestigios de parte de todos estos reyes. Las iniciales, ya lo hemos dicho, lo vamos encontrando a veces a través de las escalinatas. Las chimeneas por doquier. ¿Por qué? Porque uno de los grandes temas de los castillos era la calefacción. O sea, no podemos pensar que el castillo uno albergaba de por sí el confort. No, el confort no estaba presente. Y después, con el tiempo, cuando el trono empieza a desplazarse hacia la zona de París, la Touraine nunca fue abandonada, y sobre todo por la dinastía Valois, porque recordemos que la dinastía Valois, los hijos de la dinastía Valois, o los últimos Valois en particular, estamos hablando en el cual estas dinastías empiezan a tener matrimonios reales o alianzas matrimoniales con reinas extranjeras. Siempre estamos o giramos en torno a Catalina de Medici, la cual para ella era mucho más importante residir en la Touraine francesa que en París. Se sentía más segura, se sentía más protegida, porque los castillos estaban preparados para de recibir determinados azotes bélicos, por más que dijimos que el siglo XV y XVI en alguna oportunidad, este sentido de fortalezas defensivas se empieza a abandonar. Es realmente fascinante, porque ellos son testigos de las guerras de religión, sobre todo en 1560, sobre la famosa conjura de Amboise, donde se intenta de alguna forma secuestrar
por parte de los hugonotes al futuro rey Francisco II, al Delfín. Esta conjura es totalmente interceptada porque el duque de Guisa, que después morirá dentro del castillo de Blois, será asesinado por el propio rey Enrique III, se entera de esta conjura, se entera de este intento y por supuesto que va a terminar con todos los complotistas de esa época para así de alguna forma seguir instaurando el super ultra catolicismo, que después vamos a ver que el rey Enrique III, en esta liga que se llama ultracatólica y que a su vez a sus ojos no le conviene, va él mismo a deshacerse del duque de Guisa y de su hermano, el cardenal de Lorraine, también ese mismo día, el 23 de diciembre de 1562, el duque de Guisa y su hermano son asesinados en el castillo de Blois. Todo lo que han visto estos castillos, nacer reyes, morir reyes, asesinatos, intrigas de todo tipo, grandes fiestas, porque Catalina de Medici en Chenonceau, el castillo de Chenonceau, se dedica a hacer grandes fiestas. Es un castillo que no ha conocido, sus paredes no han conocido la sed de la sangre. Y bueno, y es una anécdota más, es una historia más que quería contarles y decirles que bueno, que esto de los castillos, podemos seguir la vida entera hablando de los castillos. Espero que este pequeño encuentro que hemos tenido realmente les guste y seguiremos hablando de todo lo que es la historia de Francia. Los castillos siempre van a estar entre nosotros. ¿Por qué? Porque son los grandes testigos presenciales de esta historia tan rica y tan fascinante. Bueno, les digo hasta el próximo martes. Los saludo con un abrazo muy apretado y les digo hasta pronto en una aventura más de la historia. Amigos, hemos llegado al final de otro programa de Esto es Arte. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y espero que hayan disfrutado de esta nueva entrega. Una gran alegría haber compartido esta aventura radial junto a Anisa Todaro y Isabel Sotelo. También recuerden que para comunicarse con la doctora Rosana Guerra lo deben hacer por WhatsApp únicamente diciendo quiero una consulta. El número es 092-148-125. Repito, quiero una consulta. 092-148-125. Le mandamos saludos también a Marta Estigarribia, Daniel Barbiel, Elba Díaz y Marta Bonilla. Amigos, nos vemos en la próxima entrega de Esto es Arte.